Floricanto presenta. Bienvenidos, queridos hermanos, hermanas, a este tiempo especial de la Cuaresma. Que sea un tiempo de reflexión, de silencio, de acercamiento hasta el Señor. Tiempo de Cuaresma, tiempo de Dios, tiempo de silencio, tiempo también de darle espacio a lo profundo de tu corazón para descubrirte delante de Dios. Iniciemos con un momento de silencio, un momento de mucha oración. Les propongo que hagamos la oración con uno de los himnos de la liturgia de las horas que este tiempo de Cuaresma nos propone. En silencio hablemos desde nuestro corazón al Señor. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Delante de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo. Arrancarás de cuajo el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero. En medio de las gentes nos guardas como un resto para cantar tus obras y adelantar tu reino. Seremos raza nueva para los cielos nuevos, sacerdotal estirpe según tu primogénito. Caerán los opresores y exultarán los siervos, los hijos del oprobio serán tus herederos. Señalarás entonces el día del regreso para los que comían su pan en el desierto. Exulte en mis entrañas, alégrese mi pueblo, porque el Señor que es justo revoca sus decretos. La salvación se anuncia donde acechó el infierno, porque el Señor habita en medio de su pueblo. Señor, concédenos que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo especial de tu presencia en medio de nosotros, que sea un tiempo de acercamiento, que sea un tiempo de palpar tu misericordia. Queridos hermanos, hermanas, acerquémonos a este tiempo de Cuaresma, estos días, estas pláticas a través de los diferentes medios de comunicación que iremos reflexionando. En cada día haremos un momentito de oración, escucharemos alguna lectura, daremos tiempo de reflexión, de escucha. Lo importante no es cuánto o cómo hable yo. Lo importante es que dejes hablar a Dios en tu corazón y que hables tú con el Señor en tu corazón. El Papa nos propone para este año en su mensaje de Cuaresma un mensaje muy claro. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con Dios. Y este será el sentido de la Cuaresma. Y inicia diciéndonos: el Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a celebrar con el corazón renovado el gran misterio de la muerte y resurrección de Jesús, fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver continuamente a este misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este misterio no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su dinamismo espiritual y lo abrazamos respondiendo de modo libre y generoso. Tiempo de Cuaresma es tiempo de preparación, tiempo de catecumenado. Antiguamente se proponía como el tiempo de preparación para los sacramentos de iniciación cristiana, en especial el bautismo, y todavía tiene mucho este sentido: recuperar la gracia, recuperar nuestro bautismo, recuperar el ser hijos de Dios. Nos pasa que a los hombres se nos embota frecuentemente el corazón. Ocurre que la solicitud y la preocupación
por las cosas materiales, es capaz de apagar completamente los mayores ideales y hasta las impresiones de las preguntas fuertes sobre de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma. Y estos días, 40 días o 3 o unas horas, un tiempo. Lo importante es frenar ese caminar tan apresurado, es detenernos, es detener la marcha ante el extravío de las sensibilidades para escuchar de nuevo los martillazos de las grandes verdades acerca de nuestra vida, acerca de hacia dónde vamos, acerca de quiénes somos, qué queremos. Y este será el tiempo de Cuaresma. Tiempo de balance delante del Señor. Tiempo de recuperación. Tiempo de irnos al desierto. Si es preciso, aun cuando todo el mundo anuncia viajes en Semana Santa y en otros lados, es buscar espacios de silencio para hacerte llegar hacia Dios. 40 días como los días de Cristo, pero en los años del tiempo de Israel fue 40 años, 40 días que podamos acercarnos al Señor. Es el tiempo de la Cuaresma, es el tiempo propicio para acercarte a Dios. Originalmente la Cuaresma tenía, como ya decía, un sentido bautismal, como preparación de los catecúmenos y una alerta a los cristianos. Cuaresma. Luego también se adquirió un sentido penitencial, no solo para los que se iban a bautizar, sino sobre todo para quienes se sentían pecadores y que hacían también penitencia, a veces pública, y eran públicamente reconciliados con la Iglesia el último día de la Cuaresma, el Jueves Santo. 3 son los grandes temas de la Cuaresma al paso de los tiempos. El tema bautismal. Así están los ejercicios, así están las pláticas, así está el camino de la Cuaresma. Hay a través de ella una serie de temas de marcado sentido bautismal, no solo como preparación para los catecúmenos, sino como una exigencia y una toma de conciencia para los que ya hemos sido bautizados, que la mayoría de nosotros fuimos bautizados niños y necesitamos recobrar ese sentido bautismal. Este sentido lo tendremos sobre todo en las 3 últimas charlas que corresponden a los 3 últimos domingos, con temas fundamentales como el agua en la samaritana, la luz en el ciego de nacimiento o la vida en la resurrección de Lázaro. Estos temas son tan importantes que se pueden tomar cada uno de ellos como un tema de Cuaresma. El segundo tema es un sentido penitencial. Ya desde la antigüedad se tenía un sentido de ayuno. El sentido penitencial de la Cuaresma sería importante recobrarlo. Conversión, cambio. Ojalá que en estas pláticas, en estas charlas, podamos sentir y revivir ese sentido. Pero quizás el más importante tema, y que el Papa nos lo insiste, sea el sentido de la Pascua. Recobrar y entender como el Cristo vivo resucitado que nos espera. Y así, en estos días, en estas pláticas que iremos comentando, platicando con cada uno de ustedes y que esperamos que lleguen a nuestro corazón, tendrá como esos 3 sentidos como para nosotros dar una fortaleza, en un sentido del misterio pascual, un sentido
de la urgencia de la conversión, que siempre, a todas horas, en todo momento, lo necesitamos, y una invitación fuerte de Dios que quiere que nos acerquemos a Él a participar con su Hijo en la resurrección, en la vida. Entonces, en esta breve introducción, miremos la Cuaresma como vida, conversión, temas bautismales. ¿Qué recuerdas tú de tu bautismo? ¿Cómo te sientes al saber que eres hijo de Dios? Dejamos un momento de reflexión para irlo profundizando cada uno de nosotros. Continuamos en nuestra reflexión, queridos amigos. La Cuaresma nos lleva a recuperar y a mirar lo que somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es lo que queremos. El camino que nos proponen las reflexiones de los domingos del ciclo A nos ayudarán a recuperar, a mirar quiénes somos, a dónde vamos y cómo estamos en las manos de Dios. Aunque ordinariamente solamente tomaré el Evangelio, no podemos olvidarnos de las otras lecturas que van haciendo una reflexión muy especial. Para este primer tema, tomamos el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, que son las tentaciones, pero ahorita las reflexionamos. Te propongo que escuchemos con atención el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Con mucha calma, con mucha tranquilidad, retomemos cada una de las palabras de esta lectura. Pensemos qué significa para nosotros tanto las tentaciones como las respuestas que va dando Jesús a cada una de esas tentaciones. Recordemos las palabras: «Si eres el Hijo del Hombre, manda que estas piedras se conviertan en pan».
Y nosotros pensamos, ¿y eso qué tiene de pecado? Pero la respuesta de Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La segunda tentación: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque mandará a sus ángeles que te cuiden. La segunda respuesta de Jesús también es muy clara: no tentarás al Señor tu Dios. Y la última: te daré todo esto si me adoras. La respuesta de Jesús: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. ¿Qué te hace pensar cada una de estas respuestas? Recuerdo cuando niños, ya hace algunos años, cuando en nuestras comunidades nos preguntaban ¿cómo te llamas? Nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron a decir: me llamo fulano para servir a Dios y a usted. Y las tentaciones que presenta hoy el demonio son quitar a Dios, quitar el servicio a Él y quitar el servicio al prójimo. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Es una forma de hablarnos y de decirnos cómo es la vida de Jesús y cómo es la vida de cada uno de nosotros. El primer domingo de Cuaresma nos propone como primera lectura la tomada del Génesis capítulo 2 y siguientes, donde nos presenta cómo fueron creados nuestros primeros padres. Entendamos, es una forma coloquial, una forma didáctica de narrar, no es una forma histórica. Y de una manera magistral, el libro del Génesis va respondiendo a las grandes interrogantes del hombre. Y en este texto nos coloca de frente a la dura realidad del pecado y la maldad. Hecho el hombre para la vida, colocado en el paraíso, el hombre quiere imponer sus propios límites y dictar sus propias leyes. Lo que promete la serpiente, serán como Dios, hace que el hombre se enajene, sintiéndose dueño, señor y su propio Dios. La serpiente hace que todo parezca atractivo, que todo parezca bueno. ¿Por qué aceptar restricciones si se puede hacer lo que venga en gana? Y cae en la tentación. Y pronto el hombre, como nos refiere el texto, se descubre desnudo, expulsado y castigado por su propia ambición y orgullo. El Génesis nos lo plantea con términos sencillos, como decía, didácticos. La raíz de toda tentación y todo pecado es quitar a Dios de nuestra vida. Pero las palabras de la serpiente llevan todo el veneno de la tentación y tratan de confundir. Y les dice, les ha prohibido el Señor comer de todos los árboles. No les dice la grandeza de la vida que les ha dado. No les descubre el gran don de cuidar la misma creación del Señor. No les dice a lo que han sido llamados. Siembra en su corazón la ambición, salirse de su ser hombre, criatura, y ir a la ambición del más allá. Si leemos atentamente el Génesis, descubrimos que el primer mandamiento es el gozo. El hombre ha sido puesto en el jardín para gozar y ser feliz. La frontera o límite, es decir, la prohibición, no se opone al gozo, sino que lo cuida y tutela, lo encausa en la justa dirección. El hombre no fue puesto para sufrir, como algunos nos quisieran decir, sino para su felicidad. El mundo creado por Dios es bueno y contiene todo aquello que puede satisfacer nuestros deseos. Pero el hombre quiere más, ambiciona ir más allá y salirse de sus propios caminos. Alguien me decía que es como un pececillo en el agua que quisiera salirse de su ambiente. Se sale de su ambiente
y se ahoga porque le falta el agua. Cuando el hombre sale de ese elemento, de ese ambiente donde está Dios, pierde su sentido y se descubre desnudo, vacío y sin valor. El hombre que quiere ser Dios y renega de Dios, pierde su verdadero significado. La tentación del Génesis es paradigma de toda tentación y lo descubrimos fácilmente en las tentaciones que el diablo le pone a Jesús. Porque si miramos las tentaciones, diría, ¿qué tentación es eso? ¿Qué de malo hay en saciar al hombre? ¿Qué de malo tiene que yo coma o beba, o que me embriague, o que me harte de placer, si no le hago mal a nadie, como muchos nos dicen? Y parece que escuchamos estas justificaciones de muchos que dicen, no hay nada malo, y quitamos todo pecado, toda tentación. Y sin embargo, lo triste es que mientras te embriagas, mientras te alejas de Dios, mientras vas lejano, te haces menos hombre. Hoy tendremos que alejarnos de todas esas tentaciones que el Señor nos pone y recobrar el designio original de Dios de hacer al hombre feliz y ser el hombre feliz. Contrario al pecado del Génesis, terminaba nuestra lectura de San Mateo de las tentaciones con el verdadero sentido del ser humano. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Servicio, alegría, donación es la verdadera esencia del ser humano. Pensemos, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué cosas me quitan la alegría y la felicidad? Cuando escuchamos esta lectura de las tentaciones, como nos las presenta San Mateo, debemos tener en cuenta que fue escrita para aquella primera generación de cristianos que, como nosotros, se interesaban en cuáles serían las tentaciones de Jesús. No querían olvidar el tipo de conflictos y luchas que tuvo que superar para mantenerse fiel a Dios. Les ayudaba a ellos y también nos ayuda a nosotros en nuestra única tarea, construir un mundo más humano, siguiendo los pasos de Jesús. El relato es sobrecogedor, nos habla del desierto, y en el desierto se puede escuchar la voz de Dios, se puede retornar al amor primero, pero también se puede sentir la atracción de fuerzas oscuras que nos alejan de Él. El diablo, como constantemente nos está diciendo el Papa Francisco, que tengamos cuidado porque divide, porque provoca conflicto, porque nos aleja de Dios, el diablo tienta a Jesús empleando la palabra de Dios y apoyándose en salmos que se rezan en Israel. Hasta en el interior de la religión, hasta en las cosas más buenas, hasta en nuestras mejores intenciones, se puede esconder la tentación de distanciarnos de Dios.
Cuando alguien leía las tentaciones, como nos las propone San Mateo, se quedó desconcertando, imaginando cómo paseaban juntos el demonio y Jesús, y cómo el demonio lo lleva de un lado a otro, proponiendo las tentaciones. Esta narración no podemos tomarla en sentido literal, sino que está llena de simbolismos y enseñanzas. Sin embargo, el evangelista quiere testimoniar realidades y hechos que tienen vigencia no solamente en tiempos de Jesús o en tiempos de San Mateo, sino en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestro corazón. Hoy también hay tentaciones. Y lo más triste es que van metiéndose en nuestra vida y en nuestro corazón sin darnos cuenta. San Mateo usa este lenguaje lleno de alegorías para describir todas las tentaciones por las que tuvo que pasar Jesús a lo largo de su vida. Y la triple prueba las engloba a todas. Pero también nos pone en guardia sobre las tentaciones actuales, que silenciosamente, malignamente, se van metiendo en el corazón del hombre. La injusticia, la ambición, el egoísmo, en fin, el poner en el centro de todo al hombre, quitando y olvidándose de Dios. La primera de las tentaciones, que las piedras se conviertan en pan, que le pone el demonio a Jesús utilizando salmos de la misma palabra de Dios, nos llevaría a un mundo donde solamente se vive del placer, del disfrutar y del gozo egoísta. Nada raro en nuestro mundo escuchar: si a mí me gusta, si a nadie le hago daño, si los dos queremos, si el otro también quiere. ¿Por qué es malo? ¿Qué les importa a los otros si yo me drogo, si yo hago lo que yo quiero, con mi dinero, con mi salud, con mi cuerpo? Y sin embargo, nos llama Jesús a descubrir lo profundamente erróneo de esta afirmación. Cuando solo nos guiamos por los propios gustos y satisfacciones, dejamos fuera a los hermanos, degeneramos nuestro propio cuerpo y nuestro propio ser. Sí, para darnos gusto y saciar nuestros apetitos, atentamos contra la dignidad y el derecho de los demás y con nuestra propia dignidad. ¿Cuántos gobiernos e instituciones se conforman con pan y circo que ambiciona el pueblo y distraen a los ciudadanos de sus verdaderas necesidades y derechos? Es más fácil acallar las necesidades y dar a tole con el dedo que responder a las verdaderas prioridades que tiene el pueblo. Es fácil también, en lo personal, cada uno de nosotros, caer en el sentirse a gusto, en el satisfacer los propios deseos, sin una moral que nos dirija, sin un sentido comunitario que nos lleve a mirar más allá de nuestra propia comodidad. El anhelo del ser humano no se apaga solo alimentando su cuerpo, necesita mucho más. Precisamente para liberar de la miseria, del hambre y de la muerte a quienes no tienen pan, hemos de despertar el hambre de justicia y de amor en el mundo, deshumanizado de los satisfechos. En la segunda tentación, el diablo le sugiere a Jesús, desde lo alto del templo, buscar en Dios seguridad, vivir tranquilo sostenido por sus manos y caminar sin tropiezos ni riesgos de ningún tipo. Nadie quiere tropezar y caer, pero es el pretexto que encuentra el demonio para hacer resaltar la fama, el aparecer, el apantallar. Y nuestro mundo tiene la tentación de quedarse más en la máscara que en el propio ser, más en la apariencia que en el contenido, más en la opinión de los demás que en el interior de la persona. Nos hemos vaciado de nosotros mismos y de Dios,
y quedamos a merced de las opiniones ajenas y de las modas y de las ideologías. Se convierte el hombre en veleta sin principios. Hoy es de una religión, de un partido, de una tendencia. Mañana ha cambiado y se adapta a lo que mejor le conviene, con tal de estar a tono con las nuevas tendencias. Y llegamos a una religión modina y fácil que dé gusto a todos y que no respete ni a Dios ni a los demás. Es diabólico organizar nuestra vida, nuestra religión, nuestra política con un sistema de creencias y de prácticas que nos aseguren no tener tropiezos, pero olvidarnos del bien y de la justicia. No se construye un mundo más humano refugiándose cada uno en su propia religión. Es necesario asumir a veces compromisos arriesgados, confiando en Dios como confiaba Jesús. Por eso le dice, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación nos presenta una escena impresionante. Jesús está mirando el mundo desde una montaña alta. A sus pies se le presentan todos los reinos, con sus conflictos, guerras e injusticias. Ahí quiere Él introducir el reino de la paz y la justicia de Dios. El diablo, por el contrario, le ofrece poder y gloria si le adora. Te daré todo esto si me adoras. Aparentemente la menos difícil es la que más se nos ha metido en nuestro corazón. Quitar a Dios de la vida, de las relaciones y del corazón. Vivir adorando solo al hombre y sus deseos. Ponerlo por centro. Y como cada hombre es diferente, acabamos teniendo tantos dioses como personas hay en el mundo. Se ha olvidado el hombre de Dios y aquí encuentra su propia perdición. No puede el hombre erigirse en su propio ídolo, pues llegará a la injusticia, al egoísmo y hasta el totalitarismo. Es la base de toda tentación, pretender ser Dios, olvidar la condición de criatura, negar la posibilidad de pecado. La reacción de Jesús es muy inmediata. Al Señor tu Dios adorarás. El mundo no se humaniza con la fuerza del poder. No es posible imponer el poder sobre los demás sin servir al diablo. Quienes buscan, quienes siguen a Jesús, pero quieren poder y gloria, viven arrodillados ante el diablo, no adoran al verdadero Dios. Así termina este relato y nos dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Piensa en un momento, ¿hay alguna tentación que se te haya metido en el corazón? El placer, la fama, el poder, ambición, el odio. ¿Qué le dices al Señor Jesús? Retoma sus palabras. Al Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Llegamos a la última parte de nuestra charla o plática cuaresmal.
Sería muy importante si pudiéramos, en grupo o ahí con la familia o con quienes estamos, respondernos a preguntas básicas. ¿Qué piensas tú de las tentaciones de Jesús? ¿Cómo son también mis tentaciones? ¿Cómo las disfrazo? ¿Qué estoy haciendo para superarlas? Toda persona que no quiere vivir alienada, que no quiere vivir enajenada, debe mantenerse lúcida, vigilante ante los posibles errores que podamos cometer en la vida. Y una de las aportaciones más válidas de Jesús es ofrecer a quien le conoce, a quien le sigue, la posibilidad de ser cada día más humano. En Jesús podemos escuchar el grito de alerta ante los graves errores en que podemos caer a lo largo de la vida. El primer error consiste en hacer de la satisfacción de las necesidades materiales el único objetivo de nuestra vida. Pensar que la felicidad última del ser humano se encuentra en la posesión y en el disfrutar de los bienes, como constantemente nos están diciendo sobre todo los medios de comunicación. Según Jesús, esa satisfacción de las necesidades materiales, aunque es muy importante, no es suficiente. El hombre se va haciendo humano cuando aprende a escuchar la palabra del Padre que le llama a vivir como hermano. Entonces descubre que ser humano es compartir y no poseer, dar y no acaparar, crear vida y no explotar al hermano. El segundo error consiste en buscar el poder, el éxito o el triunfo personal por encima de todo y a cualquier precio. No está Jesús en contra de la superación, no está a favor de un apocamiento o de una apatía, no, quiere que nos superemos, pero no pisando a los demás, incluso no siendo infiel a la propia misión y cayendo esclavo de las idolatrías más ridículas. Según Jesús, la persona acierta no cuando busca su propio prestigio y poder en la competencia y la rivalidad con los demás, sino cuando es capaz de vivir en el servicio generoso y desinteresado a los hermanos. El tercer error consiste en tratar de resolver el problema último de la vida sin riesgos, luchas ni esfuerzos, utilizando interesadamente a Dios de manera mágica y egoísta. Según Jesús, entender así la religión es destruirla. La verdadera fe no conduce a la pasividad, a la evasión, al ausentismo ante los problemas. Al contrario, quien ha entendido un poco lo que es ser fiel a Jesús, Padre de todos, se arriesga cada día más en la lucha por lograr un mundo más digno, más justo para todos. Por el contrario, el mundo nos apabulla con su consumismo. Todo gira en torno a ese consumo de bienes superfluos. Pero ¿sabemos lo que estamos haciendo? ¿Queremos seguir aparentando, consumiendo de esta manera? ¿No necesitamos acaso cambiar y humanizar un poco nuestra vida? En estos días de retiro cuaresmal, en estas pláticas, quizás lo primero que debamos hacer es tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Y el primer paso, pero importante, es decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago? ¿Qué compro? ¿Qué digo? ¿Qué busco? ¿Quién soy? Podemos preguntarnos también si somos esclavos o libres. ¿Soy dueño de mis decisiones? Nos hemos de preguntar sobre todo si nuestra vida tiene dirección hacia Dios o nos hemos quedado encajados en nuestras ambiciones. Nada es bastante para vivir bien
cuando nuestro corazón está atado a las cosas. Seguimos creando necesidades siempre nuevas y nunca nos sentimos satisfechos. Las palabras de Jesús, no solo de pan vive el hombre, son una reflexión profunda para encontrar dónde realmente está nuestro corazón. Que hoy así reflexionemos: ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Para qué fui hecho? Los invito a que hagamos nuestra oración y que vayamos acercándonos al Señor. Intercedamos ante Dios, ante su divina clemencia, implorando la misericordia divina en favor de todos los hombres y suplicando el perdón para quienes hemos pecado. Podemos ir respondiendo, si puedes abiertamente, si no en tu corazón, a cada petición diciendo: te rogamos, Señor, para que este tiempo de Cuaresma recobremos nuestra esencia y Dios nos conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirnos de nuestra mala conducta y retornar al camino del bien. Oremos, te rogamos, Señor, para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en los bienes de este mundo. Acabemos con toda injusticia. Oremos, te rogamos, Señor, para que quienes se han alejado de la Iglesia a causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza se reincorporen a la familia de Dios, sientan el cariño, amor grande de Dios y a nosotros el Señor nos perdone el pecado del escándalo. Oremos, te rogamos, Señor, para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra fecunda en la que la palabra de Dios produce fruto del 100%. Oremos, te rogamos, Señor. Y ahora, asumiendo el dolor por nuestros pecados, recitamos parte del Salmo 50. La respuesta es: misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí, olvida mis ofensas, lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que yo reconozco mis culpas, tengo siempre presentes mis pecados, contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que es a tus ojos malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación que regocija, mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Sintiendo cómo Dios nos ama, cómo Dios nos acompaña y está con nosotros, recitamos esa oración bellísima del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Señor Jesús, que venciste las tentaciones con la oración, el ayuno y la presencia de Dios Padre, fortalece e ilumina nuestro corazón para vencer la maldad y la injusticia que lo tienen atado. Amén. Pues así concluimos este día nuestra charla, nuestra plática cuaresmal. Ojalá la sigas reflexionando en todo el día, la hagas oración y dejes al Señor entrar en tu corazón. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.